Hola, soy Marisbelia Tomó. Hola, soy Yailén Morris. Aquí estamos reunidas una vez más para hablar hoy sobre el impacto de los juicios en mi vida. ¿Qué opina cada una de los juicios? Y, y qué hemos aprendido. Simplemente vamos a compartir lo que cada una cree, cómo cada una ve las cosas. Y tenemos puntos de vista y eso nos encanta, a Yailén y a mí. Entonces, Yailén quiere hablar sobre el impacto que crea el juicio en mi vida, la desconexión que crea el juicio en mi vida. Sí, bueno, el tema de los juicios ha sido uno de esos temas que, pues, como parte de mi proceso, yo he tenido que abrazar. Y sí, el impacto de los juicios yo lo relaciono mucho y es más fácil para mí de ver y notar en las relaciones, aquellas relaciones que son más cercanas a mí, aquellas relaciones que son más importantes para mí. Y yo diría, empezando por mis padres y ahora extendiéndolo en mi matrimonio con mi esposo. Eh, yo me he dado cuenta que cuando en juicio, y gracias a Dios que ahora puedo verlo, puedo ver cuando en juicio, puedo verme en el proceso del juicio. Antes estaba ciega, no podía ver. Lo hacía y no lo veía. Pero ahora veo cuando el impacto de los juicios en mí y en las relaciones que tengo porque sufro de la desconexión de la relación. Si, por ejemplo, ocurre en mi matrimonio, eh, puedo experimentar una desconexión en la relación, una desconexión en la intimidad en la relación porque estoy eh, atribuyéndome una tarea que no me corresponde y eso de cierta manera me desconecta de la otra persona. Y he experimentado eso, puedo dar muchos detalles Y, de lo que me ha pasado, pero y yo te puedo explicar algo que es bien interesante, porque la autoestima insana te lleva al juicio. ¿Por qué? Porque la persona con autoestima insana, que somos casi casi todos los seres humanos tenemos autoestima insana, los seres humanos nos colocamos en una posición de más que o menos que. Me siento más que los demás o me siento menos que los demás. Cuando yo juzgo, me siento más que los demás. Y la autoestima insana me lleva a querer controlar a los demás. Me lleva al control negativo. Entonces, cuando yo quiero controlar a los demás, yo uso el juicio. exacto, Yo juzgo, yo descalifico. Y el controlar a los demás me lleva a una desconexión en la relación. Yo me exactamente, desconecto de la intimidad con la persona, porque en lo que yo juzgo, la otra persona se separa, la otra exactamente. persona se aleja. Entonces es bien interesante que tú quieres hablar de eso, de la percepción Uh-huh. de separación, desconexión, cuando tú juzgas a tu pareja y a los que más juzgamos son a los que más cerca están de nosotros, empezando Exacto, por nosotros mismos, porque no nos aceptamos como somos y nos vivimos juzgando, que hice esto mal, pero qué gafa soy, pero parezco bruta, eso es un juicio. exactamente. Uh-huh. Sí, y casi siempre, bueno, sí hemos sido capaces de identificar esos juicios internos. Yo diría, porque hay tipos de juicios. Está el juicio interno que no lo verbalizo y el otro juicio que es tangible, que es el que yo verbalizo y ya lo hago verbal. Pero, por ejemplo, si resolvemos esos juicios de la niña, que yo diría que Maribelia son los juicios más, son los elementales, son la base, porque aprendimos a enjuiciar desde que éramos niños. Eso no es algo que hemos aprendido ahora que somos adultos. Fuimos creciendo y desarrollándonos y mientras que íbamos creciendo, yo creo que mientras que se agravó ese problema del control en nosotros, se agravó también con ello el problema de los juicios. Porque También. desde que somos pequeñitos
juzgamos a nuestros padres porque Sí, pensamos, papá es de tal manera. No, si papá fuera diferente. sí, exactamente. Y yo creo que es de mucho beneficio, o ha sido de mucho beneficio para mí poder ver en qué área yo juzgué a mis padres, eh, cómo, de qué manera los juzgué, cuáles fueron esas promesas que me hice a mí misma, que jamás sería como ellos porque los estaba juzgando. Al yo poder trabajar con esos, los primeros juicios que hice en mi vida, me fui abriendo paso a ver otras tendencias enjuiciadoras que había en mí, Ujú, que yo no podía notar. Y cada vez se está haciendo un poco más fácil parar antes de enjuiciar, ujú. ver mi corazón antes de enjuiciar. Sí, porque al principio cuando comienzas este camino piensas que no, que tú nunca has juzgado a tus papás, que nunca has emitido juicio, que fueron perfectos, que hicieron lo mejor que pudieron. Y después cuando Sí, empiezas el camino de encontrar por qué el dolor del alma, por qué me duele tanto, qué es lo que me pasa, eh, por qué esta autoestima tan escasa, tan insana, exacto, empiezas a ver y empiezas a darte cuenta de las maneras como, como juzgábamos, como nos protegíamos, como nos defendíamos juzgando el exterior. Por lo menos yo personalmente pensaba cuando era pequeña eh, que mi papá era débil, que mi papá era débil, que mi papá se dejaba manejar por mi mamá y que yo tenía el deber de defenderlo, exacto. que yo tenía el deber de defender a mi mamá, a mi papá. Y, y ya eso es un juicio. O sea, yo estaba pensando que mi papá era débil. Con mi mamá pensaba que mi mamá es demasiado amargada. Yo nunca voy a ser como ella. Nunca voy a ser como ella. Yo nunca voy a ser como mi mamá. Pero el niño absorbe y aprende lo que ve. Y lo absorbe. Sí, Entonces, eh, ya lo he dicho en muchos videos. O sea, la amargura que yo manejé era inmensa. Pero esa fue la escuela que tuve yo. Pero el niño no sabe y el niño juzga. Entonces, la necesidad de controlar del ser humano nace desde la infancia. La necesidad de que los demás sean como yo quiero que sean. Mi mamá me quería mucho, pero nunca me quiso como yo quería que me quisiera. exactamente. Yo creo que eh, si vamos profundamente ahí, qué era lo que sentíamos, por qué era que juzgábamos, cuando yo me permití ir profundamente dentro de mí y identificar esos sentimientos que yo sentía que me impulsaban a juzgar, resolviendo esos sentimientos, viendo la verdad acerca de ellos, porque todo no era verdad. Mucho de lo que sentía era parte de la percepción como niño que yo percibía. Eh, y trabajando con ello, vemos los resultados. Yo no sé si tú puedes identificarte, pero yo puedo decir que desde que yo empecé a identificar los juicios en mí hasta ahora, yo he visto un avance. No quiere decir que ya soy perfecta, que no enjuicio a nadie, que soy una santa, pero ahora por lo menos puedo ver. Y yo creo que esa es la invitación mía para todas estas personas que nos escuchan, es que se atrevan a ir ahí y a romper ese ciclo de juicios y comenzar a vivir un ciclo más sano, Ujú, ya ujú. fuera falta de juicio. Y darnos cuenta de que cuando nosotros queremos crecer y ser más maduros en nuestra edad adulta, vamos a ir para atrás y nos vamos a dar cuenta de cómo utilizamos el juicio para sentirnos bien. Sí, yo tengo un muy buen ejemplo de eso. Dale. Si puedo yo ir profundamente a qué fue lo que Yailen sintió, qué sentía yo cuando era una niñita y enjuiciaba a mi papá.
yo me sentía protegida enjuiciando a mi papá porque sentía que estaba haciendo justicia. Y haciendo justicia, yo sentía que me sentía segura, porque alguien se estaba levantando por mí, alguien estaba sacando la cara por mí, y era yo misma. Porque a Yailey no la defendieron. Exacto. Es una necesidad del niño Ujú. que no fue llena en tu infancia. El niño necesita saberse defendido. Entonces, si el niño no ve que lo defiende, se defiende. Exacto. Y esa era mi defensa, los juicios, pues. Al yo enjuiciar, yo era el juez perfecto. Sentía que de cierta manera estaba viendo justicia. Y claro, cuando tú eres un niño, tú no notas esas acciones, behavior, ese comportamiento en ti, pero a la vez que ya tienes como adulto, tienes la oportunidad de ir atrás y resolver los issues, los problemas de tu niñez, pues puedes notar todo eso y mucho más que... Claro, porque el control tiene mucho que ver con el juicio. La falta de autoestima tiene que ver con el control y con el juicio. Exactamente. Porque la falta de autoestima te lleva a controlar. O sea, mi esposo no está haciendo las cosas como yo creo que él tiene que hacerlas. Él no se está comportando como yo creo que tiene que hacerlo. Era igual con mi papá. Mi papá no se está defendiendo. Es que mi papá se tiene que defender de mi mamá. Y yo era una pulga. Entonces, yo desde pequeñita ya tenía ese juicio en la cabeza. Entonces, crecemos con juicio, queremos controlar, no podemos controlar, nos hacemos adictos al control y no nos damos cuenta. Sí. Y tenemos relaciones vacías con las personas que más amamos. Porque apenas hablamos, la persona escapa. ¿Por qué? Porque lo que le estamos diciendo que tiene que hacer, le estamos dando el mensaje de que lo que estás haciendo no está bien. Exacto. Yo no apruebo lo que estás haciendo, no estoy de acuerdo contigo y a lo mejor eso es lo que yo siento y lo que yo creo, pero hay que respetar al otro. Hay que respetar al otro. Si es un niño, corrígalo, edúcalo, guíalo. Pero si ya es un adulto, si pasa de 18 años, tienes que aprender, tenemos que aprender, porque yo estoy en el saco, tenemos que aprender a respetar a los que amamos. Sí. Y Sí. no vivir opinando, porque eso es otra cosa que nos separa mucho. Es que yo opino, es que yo creo, es que debería ser, es que no es. Sí, yo creo que la raíz de una strong opinion, de una opinión fuerte, es el juicio. Porque tú quieres implantar tu opinión a como de lugar. Entonces parte de liberarnos de ese juicio es ser libres, dejar a la persona que opine lo que quiera opinar, sea como quiera ser. Yo por mi parte estoy lidiando con mis asuntos, mis debilidades, mis propias luchas, y los dos nos entendemos mutuamente sin que haya juicio en el medio, sin yo lanzar ese, bueno, pero mi opinión es un poquito mejor que la tuya, mira, yo cambia. Y entonces tratas de convencerlo. Tratas de convencerlo y entonces viene la lucha de poder de los dos. Exactamente. En cambio, si yo he aprendido a que yo tengo derecho a dar mi opinión cuando se está hablando de un tema en un grupo o si me la preguntan. Yo tengo derecho a decir lo que yo opino. Y por amor propio, no discuto con los demás, sino que dejo mi opinión clara. Exactamente. Y no discuto si otra persona tiene otra opinión. Perfecto. Hay que respetar la opinión de los demás. Hay que permitir que los demás opinen diferente a nosotros. Cada quien tiene un punto de vista diferente según la experiencia de vida que tiene. Entonces, yo decido quedarme callada y respetar la opinión de otro. Pero es bien importante saber que nosotros tenemos derecho a expresar lo que pensamos, sin discutir. Porque también es la doble carta, la doble cara de los juicios. Una persona que enjuicia tiene terror a ser enjuiciada. Porque enjuicia. Lo sé por experiencia. Yo también.
terror, pero una vez que tú empiezas a lidiar con tus propios juicios, la manera que tú juicias, la manera que tú mides a los demás, la manera que tú ves a los demás. Yo comencé con mis padres y por ahí la lista ha sido larguísima. Tú vas perdiendo ese temor a ser enjuiciada por los demás. Eso va perdiendo poder. No sé por qué, eso es lo que he experimentado. Lo que piensan los demás o los juicios de los demás va perdiendo poder una vez que yo estoy lidiando con mis propios juicios. No sé explicarlo, no sé dar detalles por qué, no puedo dar una explicación concreta. Porque ya estás dejando a los demás más libres. Y ya no eres Exacto. esclava del miedo de que te juzguen a ti. O sea, estás diciendo, los demás tienen derecho a ser como son, yo quiero respetarlos y yo tengo derecho, yo me doy permiso a ser yo. Exactamente. Eso es lo que yo estoy trabajando ahorita en mi vida. Yo me doy permiso a ser yo. Yo me doy permiso a decir lo que creo. Exactamente. Yo no quiero discutir, yo no quiero sufrir. Yo no quiero sufrir. Ya yo estoy cansada de ser adicta al sufrimiento. Yo no quiero sufrir más, yo quiero ser libre de las creencias con las que yo he vivido tantísimos años. Porque parte del sufrimiento, si nos ponemos a mirarlo profundamente, parte del sufrimiento es la manera que yo juzgo las cosas. Y de acuerdo a la manera que yo juzgo las cosas, de eso, yo sufro o no sufro. Si lo juzgo como que es sufrimiento para mi vida, voy a sufrir. Si lo miro como que es parte de mi proceso y mi crecimiento, lo voy a tomar de otra manera. Entonces, los juicios, tenemos, yo creo que bastante de qué hablar de los juicios. Y yo no sé, pero en mi vida ha sido uno de esos temas que ha marcado, ha tenido un antes y un después. Y realmente creo que es un tema súper importante que tocar, porque vivimos en una sociedad donde los juicios es parte de las creencias, es parte de la comunicación, es parte de los mensajes, es parte de la iglesia, es parte de la cultura en general. Yo diría que los juicios han sido, ese tema que es muy difícil de confrontar, pero a la misma vez es súper revelador una vez que Porque empieza. cuando tú miras la viga que tienes en tu ojo, Como dice mucho cambia. Como dice que donde Mucho cambia el juzgar a los demás. Sí. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Yo creo que esto tiene mucho que ver con la parte que dice, y tú que juzgas haces lo mismo. Porque, fíjate, si yo hago lo mismo y no lo confronto en mí, juzgo al otro, pero al juzgar al otro me siento culpable yo. Sí, porque, un ciclo. Porque siento la culpa de lo que yo hago y yo no he resuelto. Exactamente. Entonces señalo al otro y no me señalo a mí, pero siento la culpa porque dice, y tú que juzgas haces lo mismo. Entonces, wow, aquí dice, no juzguen a nadie para que nadie lo juzgue a ustedes. Y sabemos que eso, él quiso decir algo, o sea, eso no va a pasar, de que nadie me va a juzgar a mí porque yo no juzgue. Pero yo no me voy a juzgar. Exactamente. Yo no me voy a juzgar porque no juzgué a nadie para que nadie te juzgue. O sea, si yo juzgo, yo creo que los demás me juzgan a mí. Exacto. Y ahí ocurre la desconexión, que yo diría, como empezamos, la desconexión, yo relaciono la desconexión que yo experimento en mis relaciones. Este es el versículo perfecto para conectar esto, porque cuando yo juzgo y a la misma vez al yo juzgar yo me condeno a mí misma, ¿qué conexión hay ahí? ¿Qué conexión yo puedo tener en una relación cuando todo lo que yo hago es juzgar en mi corazón y yo no estoy lidiando con mis juicios, con mis cosas yo mismo, y me estoy enfocando y todo mi enfoque es en la otra persona y no yo? Entonces pero también existe el problema de que muchas personas no quieren ver el pasado, sino que pensamos que como estamos hoy es perfecto y que nos conformamos.
Alguien a mí me enseñó cuando yo empecé en mi búsqueda de pelear por mi vida y mi sanidad, que el pasado no es pasado hasta que no se resuelve, porque si tú no lo resuelves, presente. Correcto. Todo lo que yo no he resuelto en mi vida pasada, yo lo traigo conmigo, lo vengo recordando constantemente. Si tú tienes un problema con una persona y eso no se ha resuelto, tú lo traes contigo para donde tú vas. Entonces yo no lo considero pasado, si está en tu mente hoy y Correcto. pasó ayer, pero está en tu mente hoy, es presente. Correcto. Entonces, Y eso es tortura. Sí. Por eso te digo, la adicción al sufrimiento. O sea, algo pasó ayer y lo sigo pensando hoy. Y aparte, eso es una cosa, y aparte es el inconsciente, lo que yo aprendí cuando niña, que son mis creencias hoy. Y veo al mundo con esos lentes. ¿Por qué? Sí. Porque no he resuelto, o sea, ¿por qué me siento mal hoy? ¿Por qué me siento mal hoy? Hasta que no resuelvas. Porque muchas veces no pasa nada, simplemente hago un juicio, emito un juicio, y después que pasa el rato, me siento mal y digo, ¿pero por qué me siento mal? Ahora que estamos escuchando esto, wow, ¿será porque estuve hablando mal de fulana? ¿O será porque estoy enojada porque fulana no está haciendo lo que yo creo que le conviene? Porque a veces ni siquiera es que hacemos un chisme de una persona, sino que estamos ya planeando lo que yo creo que ella tiene que hacer para ser feliz. Entonces, eso es una falta de respeto. Aparte. Y me siento culpa, porque sé que estoy haciendo algo incorrecto, o sea, pero es inconsciente. No lo tengo en el porque hasta que consciente. Por ejemplo, yo no lo veía. Cuando yo trataba de controlar el comportamiento de mis padres, le puedo usar ese ejemplo, yo lo hacía y yo no lo veía. Que yo quería cambiarlos a ellos para ellos sentirme bien. Exacto, y esa es la raíz de la codependencia. La raíz de la necesidad de control que tenemos hoy es que quisimos controlar a alguien cuando éramos pequeños. Exacto. Yo tengo que salvar a mi hermanito, porque pobrecito mi hermanito, yo no quiero que él sufra lo que yo sufro. Entonces, no hagas esto, no hagas lo otro, siéntate a ti, no hables, no digas, así. Y entonces, hoy en el presente, cuando mi hermano me visita y yo me veo a mí misma, digo, wow, qué carga tan dura para una niñita tan pequeña, pensando que va a salvar a su hermanito. Y hoy en día es igual. Y una amiga estaba sentada con mi hermano y con una amiga, y mi amiga le dice a mi hermano, oye, estás haciendo todo mal, porque yo todo se lo corregía. Y mi amiga le dice, oye, Gerardo, estás haciendo todo mal. Y yo le digo, no, amiga, él no está haciendo nada mal. Simplemente él no está haciendo las cosas como yo quiero que él las haga. Sí. Pero ya tengo la capacidad de darme cuenta y de decirle a mi hermano, tú no estás mal, tú no estás haciendo nada malo, perdóname. Porque tomar responsabilidad la que está mal soy yo, la que quiere que hagas todo, que me leas la mente a mí, soy yo. Pero darnos cuenta de eso trae una liberación y trae una paz en el ambiente. Porque mi hermano ya no se siente acusado por mí, ya no se siente controlado y manipulado. Ya sabe cómo yo soy, porque yo misma se lo digo, hermano, perdóname por esto y por esto. La verdad es que yo me doy cuenta de cómo soy, pobrecito tú, que me tuviste que aguantar cuando éramos chiquitos. Pero esa es conexión. Exacto, eso es conexión, intimidad. Porque al tú darte cuenta de cómo tú querías cambiar a tu hermano, y no lo estabas enjuiciando como que él estaba haciendo las cosas mal, sino que tú viste tu parte. Claro. O sea, eso es conexión. Intimidad, exacto. Entonces, yo creo que eso es uno de los beneficios grandísimos de pararte a juzgar, es amar a la persona tal y como es y estar libre de la expectativa de que sean como nosotros queremos que sean. Correcto. Sí. Entonces, seguimos hablando después de la autoestima, el juicio y el impacto que tiene sobre nuestra vida hoy. Y sí, y nada, yo les quería decir que si tienen alguna pregunta,
o si quieren que les expliquemos algo más relacionado con este tópico, que nos den sus preguntitas y sus comentarios con mucho gusto. Así Vamos es. a responder. Y si no sabemos, pues vamos a buscar la respuesta. Sí. Aquí seguimos con ustedes. La desesperanza del cristiano. Jaylen Morris Ujú. y Marisbella Tomor. Un abrazo fuerte.